Bien, Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Viendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atare en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, tengo plena confianza, Señor, a medida que han pasado los años. Mi confianza en el poder de tu palabra ha crecido, Señor, porque he podido ver, probar y comprobar que siempre tu palabra, Señor, tiene la capacidad de bendecir, de edificar, de transformar, Señor, incluso nuestra manera de pensar y de actuar. Tu palabra, Señor, es un medio de gracia que bendice nuestra vida, nos vivifica, nos orienta, Señor, nos ayuda, nos instruye. Por eso te ruego humildemente, Señor, esta tarde, que me auxilie por medio de tu Espíritu Santo para poder transmitir esta palabra, para poder comunicarla, para poder, Señor, exhortar esta palabra, Señor, para que junto a la iglesia podamos ser edificados por ella. Gracias te doy, Señor, por esta congregación preciosa. Te ruego que nos sigas edificando, Señor, por medio de tu palabra. En nombre de Jesús. Una de las cosas en que coinciden sociólogos, psicólogos, analistas de nuestra sociedad moderna, es de que hay un rasgo característico en esta modernidad, en esta sociedad en la que estamos viviendo, y es la falta de compromiso. Si hay algo que caracteriza a esta sociedad, es esa sensación o esa actitud de nunca comprometerse con nada. Producto de la información y del manejo de la información, todo el mundo sabe de todo y todo el mundo opina sobre todo. Pero el rasgo característico es de que nadie adopta un compromiso. Fíjese que un especialista acerca de los rasgos de la sociedad moderna dice que las personas entre 18 y 40 años viven en una constante búsqueda de pertenencia. Dice que este especialista que una característica de las personas jóvenes de nuestra sociedad entre 18 o 40 años, quizás el rango sea un poco más grande, no sé. Dice que viven en una constante búsqueda de pertenencia, es como que se sienten en el espacio, como que se sienten que están en todo está a su alcance y a su alrededor, pero como que ellos no están en nada. No hay pertenencia. Pero a la vez, dice el especialista, surge un rasgo interior en estas personas que es que siempre tienen esa sensación de que si se comprometen hoy día con algo, mañana puede aparecer algo mejor.
entonces se lo van a perder. Interesante me pareció este análisis. Yo tengo por mi trabajo pastoral que escuchar a veces a algunas personas y justamente escucho y veo un rasgo de personas un poco de esta sensación, esta suerte de pensar en que no, es que si yo tomo un compromiso hoy, mañana puede aparecer algo mejor y me lo pierdo. No, mejor cuando aparezca lo otro me comprometo. Y se pasa la vida, dice este especialista, viviendo así. Lamentablemente este fenómeno, esta sensación que está experimentando nuestra sociedad, también ha permeado a la iglesia, también ha traspasado a la iglesia, también ha traspasado a los creyentes. Y hay algo en lo que lamentablemente creo que la iglesia, todos nosotros hemos sido responsables o irresponsables, depende de cómo usted lo mire. Es en que hoy vivimos una crisis al interior de nuestras comunidades cristianas. Y es una crisis de pertenencia, de propiedad, de sentirnos iglesia. Fíjese que también algunos especialistas en eclesiología que estudian el movimiento de la iglesia, el avance de la iglesia en general, de la iglesia en términos mundiales, han descubierto que la iglesia en casi todas partes del mundo, y especialmente en Latinoamérica y Estados Unidos, Mesoamérica, Estados Unidos y Mesoamérica, hacia acá, se ha convertido la iglesia como en una especie de supermercado, donde la gente va para consumir algún producto que satisfaga sus necesidades espirituales. Entonces ya, dicen los expertos, ya no hay iglesias que cuenten con miembros de la iglesia, sino con muchos asistentes. Y la verdad es que esto en nuestro país ha sido muy notorio. Uno encuentra iglesias, movimientos neopentecostales, sobre todo, en los que siempre en sus cultos hay mucha gente. Pero luego esa gente desaparece y llegan otros. Y luego parece que esos se satisfacen y se van y llegan otros. Entonces esto, hermanos, ha llevado a la iglesia a experimentar y a practicar algo que es totalmente ajeno a lo que enseña la Biblia. Como la gente se ha convertido en consumidora de las actividades espirituales, porque eso es. La gente empieza a buscar la iglesia que le llena, el predicador que le satisface, el culto donde la música le llega. Entonces, no, yo voy allá a la iglesia tantito. ¿Y por qué, hermano? No, porque allá hay un grupo de música grande y cuando cantan, saben que a mí algo me pasa cuando cantan. Pero tú eres parte de esa iglesia. No, yo no soy miembro de esa iglesia, yo voy porque me llena. Sí, va por la música, otros siguen a ciertos predicadores. No, yo soy devoto de Eduardo Palito Ortega. No, yo lo escucho a él nomás, yo no me congrego, yo me congregaba antes, pero ya no me congrego, pero escucho. Y surge, hermano, esta mentira del diablo, que es fatal. Se puede ser cristiano sin ir a la iglesia. Es una verdad instalada entre los evangélicos. Los evangélicos que no se congregan son maestros en la teología de cómo no congregarse. Yo creo que podrían escribir tu libro, 5 pasos importantes para no congregarse. Oiga, tienen unos argumentos. Y fíjese, tienen un detalle. Todo les gusta. Usted habla con ellos, no, a mí me gusta la música de los evangélicos. No, a mí me gusta. No, los predicadores, esos fogosos, me encantan. Oye, ¿tú te congregas? No, yo no me congrego. Bueno. Y cuando uno quiere ahondar un poco más, ellos dicen, no, pero yo mantengo mi comunión con Dios.
y soy cristiano, porque la Biblia no dice en ninguna parte que para ser cristiano hay que congregarse. Oigan, teología del diablo. Ese es el diablo haciendo teología, porque es verdad. No hay ningún texto que diga que nosotros tenemos la obligación de congregar, excepto Hebreos, capítulo 10, versículo 25, que dice que no debemos dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, ¿cierto? Antes bien, cuando veamos que aquel día se acerca, que la manifestación de Cristo se acerca, deberíamos estimularnos al amor. Es el único texto. Pero alguien fácilmente podría decir: yo puedo ser cristiano sin la necesidad de congregarme en una iglesia local, sin la necesidad de pertenecer a una iglesia. Entonces yo quisiera compartir con ustedes esta tarde y durante este mes algunos sermones que tienen que ver con esto, con lo que significa ser iglesia. Yo quisiera que ojalá ustedes pudieran captar, aprender, interesarse, ahondar más acerca de estas verdades, porque no quiero ser profeta, hermano, por lo que voy a decir. Pero yo le aseguro que así como vamos, en poco tiempo más, la iglesia va a entrar en una crisis tan grande, hermano, que vamos a tener que pagarle a los ministros para que nos ministren en la iglesia. Y ojalá cuando yo esté con un bastoncito y sea más viejito, para el bastón me falta poco. No sé, me falta más, por el bastón me falta poco. Pero mire, ojalá en un tiempo más usted se acuerde de mis palabras. Vamos a llegar a vivir lo que está viviendo hoy, por ejemplo, Estados Unidos y Europa, donde para tener a alguien que cante en el culto va a haber que tener un buen sueldo, porque si no, no va a venir. O si no, el tipo va a hacerse la nuca para cantar aquí, y en 2 horas más va a estar cantando en la iglesia al lado, y en 3 horas más va a estar cantando en la iglesia de 10 cuadras más allá. Eso se vive en Estados Unidos. En Estados Unidos hay congregaciones donde tienen predicadores a los cuales le pagan. Él viene, predica el sermón de las 6 de la tarde, y a las 8 está predicando en otra congregación, donde también le pagan para que predique, porque es bueno predicar. A esa realidad vamos. Hacia allá va. Mire, ¿usted cree que un ingeniero comercial, un tipo que termina, hermano, ingeniería comercial, le interesa ser pastor de una iglesia? Si está estudiando para ganar lucas, hermano, para que usted su profesión va a estar bien. ¿Quién va a querer brindar su vida, hermano, para convertirse en un ministro de iglesia? ¿Para qué? ¿Cuánto podría pagar? ¿Cuánto se le podría pagar a un músico, hermano, a un cantante en una iglesia? Que supere el mercado, hermano, y sobre todo si tiene algún título profesional o tiene una buena pega, una buena posibilidad de hacer negocio. ¿Quién quiere para tener y volverse miembro de una iglesia y más encima tener una responsabilidad? Seguramente ninguno. Entonces, se vuelve importante que nosotros podamos comprender estas verdades bíblicas, hermano, y ahondar en ellas, crecer, madurar en estas cosas. Así que me he propuesto predicar y ayudarles a comprender lo que significa ser iglesia. He escogido intencionalmente este pasaje, hermano, del Nuevo Testamento, porque justamente es un pasaje donde por primera vez Jesús usa la palabra eclesía. Es la primera vez en el Nuevo Testamento en que Jesús usa la palabra asamblea. La palabra eclesía, debo ser sincero, hermano, no significa nada. Hay quienes le han tratado de dar un tremendo valor a la palabra eclesía. Dicen: no, nosotros somos la eclesía. La palabra eclesía significa personas que salen de su casa para ir a una plaza, a una reunión. Eso significa la palabra eclesía. El que sale para ir a una asamblea del sindicato, una asamblea política, una asamblea convocada por el comité de vivienda de allegados, cualquier asamblea. Por lo tanto, la palabra eclesía en sí no tiene gran significado. Para comprender el concepto de iglesia se necesitan comprender otras cosas que están en la Biblia y en el Nuevo Testamento. Pero es interesante porque justamente es en este pasaje en el que Jesús ha hablado acerca de lo que la gente piensa de Él. Y está muy relacionado con lo que responde Pedro acerca de Jesús. Entonces, acerca y sobre este diálogo
entre Jesús y Pedro es que se puede entender que Jesús está hablando acerca de algo que va a ocurrir y que va a tener un desarrollo. Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Y los discípulos le responden, unos dicen que eres Juan el Bautista, que resucitó, otros dicen que eres Elías, otros que eres Jeremías, otros dicen que eres, no sé, cualquier profeta. La gente tiene una versión distinta unos de otros acerca de tu persona. Y entonces Jesús le dice, ¿y ustedes? Ustedes que han estado conmigo ya 1 año y medio, casi 2 años, porque en realidad Jesús está en la mitad de su ministerio cuando le hace esta pregunta a sus discípulos. ¿Ustedes quién piensan que yo soy? Y Pedro, siempre es Pedro. Es como Pedro el ansioso, Pedro el hipergenético, Pedro el hablador. Le dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y no tenía idea de lo que estaba respondiendo. Y Jesús se lo dijo, mira Pedro, tú no sabes ni lo que estás diciendo. Porque lo que acabas de decir te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Tú ni siquiera te imaginas, Pedro, que lo que acabas de decir es una tremenda verdad. Entonces, Jesús le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces yo quisiera hablar un poco acerca de esto. Lo primero que quisiera, hermanos, es despejar algunos mitos que hay con respecto al pasaje. Hay quienes dicen que este pasaje es el fundamento de la iglesia, porque el fundamento de la iglesia es la declaración de Pedro. Porque Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y sobre esa confesión, sobre esa declaración está fundada la iglesia. Y que cuando Jesús le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que en realidad no se está refiriendo a Pedro, que se está refiriendo a la declaración de Pedro. Eso es muy raro, quiero ser sincero. Eso es muy raro. Porque cuando uno sigue la lectura del texto, hermano, el texto dice claramente, mire, cuando la gente comienza a tratar, hermano, de darle un sentido al texto que el texto no tiene, comienza a inventar cosas, como por ejemplo, he escuchado a algunos decir, mire, lo que pasa que la palabra Pedro se traduce piedra, ¿cierto? Pero Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. En realidad no es así. Y esta versión en español comete un error al traducir la palabra de Jesús como roca, porque en realidad Jesús lo único que dice es, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Así que hay quienes dicen, no, lo que pasa es que el nombre arameo de Pedro, porque ustedes saben que Pedro no se llamaba Pedro, ¿cierto? Se llamaba Pedro. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Simón, Simón Bar Jonás, Simón el hijo de Jonás, así se llamaba Pedro, ¿cierto? Entonces dicen, no, lo que pasa es que la palabra en hebreo, ¿cierto?, significa roca, kefalé. Porque Pedro en hebreo o en arameo es kefalé. En realidad la palabra kefalé, hermano, se traduce piedra también. Así que no puede cambiarse el sentido de la palabra. Aquí el texto dice piedra. Tú eres piedra. Tu nombre, Pedro, significa piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahora debo ser sincero. Yo sé que hay un tremendo conflicto entre los católicos y los evangélicos. Yo lo sé. Entonces, como hay un conflicto, ese conflicto ha traído un prejuicio, y el prejuicio es tener que interpretar este texto diciendo que Jesús dijo que fundaría la iglesia sobre la persona de Pedro. Porque la iglesia católica enseña, ¿cierto?, que la iglesia está edificada sobre el primer papa, que era Pedro. Entonces nosotros decimos, no,
Por lo tanto, aquí no dice eso, y Jesús nunca le dijo que edificaría su iglesia sobre Pedro, porque los católicos dicen, o sea, nosotros tenemos un conflicto histórico, pero un conflicto que nace en el siglo XV, hermano, no nace cuando se escribió el texto. Cuando se escribió el texto no existía ese conflicto, por lo tanto nosotros, o algunos, están tratando de interpretar el texto con un prejuicio, y están tratando de dar una base bíblica a un problema histórico. Y eso es un error. El texto dice lo que dice. ¿Qué le dice Jesús? Le pregunta, ¿vosotros quién dice que soy? Pedro le responde, en el verso 17, quiero que mire el verso 17, por favor. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Cierto? Que tú eres Pedro. Y sobre esta piedra, Petra en griego, el texto en griego dice Petra, y Petra no es roca, Petra es piedra. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aclarado y disipado, me parece a mí esto. Yo quisiera, solo para reflexionar, hacerle la siguiente pregunta. ¿Usted cree que que Jesús le puso a Pedro el sobrenombre de piedra por alguna razón? Porque si Pedro no se llamaba piedra, sino que se llamaba Simón, Jesús cuando se encontró con él le dijo, de ahora en adelante tú te llamarás piedra. ¿Tendría alguna razón Jesús para cambiarle el nombre a Simón? ¿O lo hizo nada más que de divertido que era? Yo no me imagino a Jesús, hermano, haciéndolo nada más que de divertido. Tan buena onda es que le puso un sobrenombre. Tú serás el chico, el otro será el flaco y este será el piedra. No lo encuentro tan divertido a Jesús. En realidad yo veo a Jesús un poco serio. Entonces le tiene que haber cambiado el nombre por alguna razón. Por alguna razón le tiene que haber dicho a Simón, Simón, tú no lo sabes, pero de ahora en adelante te llamarás piedra. Y esto tiene una razón de ser. Juan, ¿qué dice? Juan, capítulo 1, verso 42. Es Jesús el que le pone a Simón piedra. Y esto tiene que haber sido por él. Entonces, a partir de ahí, entonces, esto tiene que haber tenido alguna razón de ser. Una pregunta para que reflexione antes de ir al sermón. ¿Cómo se puede separar la confesión de alguien de la persona que lo confiesa? ¿Qué sentido tiene hacer una separación? Mire, yo entiendo la buena intención de algunos evangélicos de querer tratar de superar el conflicto que tenemos con los católicos. Yo entiendo su buena intención, pero su buena intención no da motivo para separar la confesión de Pedro de la persona de Pedro. Pedro es el que confiesa esto. Pedro es el que dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el Rey. Y Jesús le dice, y tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Qué razón habría para separar la confesión de Pedro de la persona de Pedro? Entonces yo quisiera hoy justamente hablar acerca de eso. Lo primero que me gustaría destacar que la confesión es el verdadero reconocimiento de la persona
Amado hermano en el Señor, no puede existir la iglesia. No puede existir la iglesia solo por una confesión. Si hay algo que necesitamos aprender, hermano, de que no puede existir una iglesia, una comunidad, un creyente, solo por la confesión. Y en eso creo que nosotros hemos pecado, nos hemos equivocado, hemos llamado a tanta gente a hacer confesiones, hemos llamado a tanta gente al púlpito, hermano, a que pasen adelante para que confiesen a Jesús como Salvador. Y nos hemos quedado, hermano, con esa confesión como un gran resultado, como un gran éxito. Hermano, eso es un error. Eso es no saber lo que es ser iglesia. No basta con que una persona confiese a Cristo. No basta con que una persona diga que acepta a Cristo como Salvador. La gente tiene que aprender a seguir a Cristo. La gente tiene que aprender a comprometer su vida con Cristo. La gente tiene que aprender a rendir su vida delante del señorío de Cristo. Fíjese que de pronto, en qué momento nosotros entramos en esta práctica, la iglesia en general entró en esta práctica de que hablábamos de Jesús a alguien y luego lo hacíamos repetir una oración para que fuera salvo. Y repita conmigo: acepto a Jesús como mi Salvador. La persona repetía: acepto a Jesús como mi Salvador. No. La confesión de una persona no puede estar separada de la persona. Por lo tanto, antes de hacer confesar a alguien, hay que explicarle claramente qué significa tener a Cristo como Salvador. ¿Qué significa reconocer a Cristo como Rey, como ungido, como Señor? Nosotros entramos lamentablemente en una desbordada carrera por acumular perlitas. ¿Has escuchado eso? Ganarnos perlitas para nuestra corona. Eso sí que no es bíblico, hermano. Esa cuestión sí que no es bíblica. Yo no sé quién la inventó, hermano, pero no, la cosa era tener perlitas y las teníamos anotaditas en la última hoja de la Biblia, generalmente viene en blanco, ahí anotamos: la María, el Juanito, el Pedrito, mi vecino, el que me vende las papas. Oiga, todo el mundo lo hemos hecho confesar a Cristo. La cuestión es tener una corona llena de perlas, hermano. Nos va a faltar corona para poner perlas. Pero esa gente nunca más vino a Jesús. Nunca más se rindió a sus pies. Nunca más supo acerca de Cristo. Nunca más puso su vida en las manos de Cristo. Ahora fíjese lo que el propio Jesús enseñó. Cuando Jesús enseñó acerca de la decisión de seguirle, de ir en pos de él, dijo que nadie comenzaba a construir una torre en medio del campo, ¿cierto? Una torre para vigilar los sembrados. Nadie construía una torre sin antes primero calcular el costo que necesitaba para terminar la construcción, porque si no, entonces sería un ridículo y todo el mundo se reiría de él. Y eso lo enseñó Jesús hablando acerca de lo que significaba el costo de seguirlo. Si hay algo en lo que la iglesia se ha equivocado, hermano, es que nosotros hemos entrado en esta dinámica irresponsable, porque tengo que decirlo, hermano, irresponsable de hacer que la gente confiese a Cristo, pero no enseñarle el evangelio de Cristo. Amado hermano en el Señor, yo quisiera que Comunidad Casa de Gracia aprenda. Hermano, nosotros tenemos que hablarle, enseñarle el evangelio a las personas. Eso es discipular. Eso es evangelizar. Yo he hablado muchas veces aquí de dar toques de gracia. Eso es dar toques de gracia. Cuando sabemos que nuestro compañero de trabajo, nuestro amigo, nuestro vecino, nuestro jefe está pasando por un conflicto, entonces nosotros de a poquito comenzamos a acercarnos con alguna palabra, con algún consejo, con un folletito. No sé, que hable del dolor, de la pérdida, dependiendo de la situación que se esté viviendo. Y cuando esta persona quiera saber un poco más, hermano, no lo agarre y lo convierta a ti. Hágame ese favor, no lo convierta. Comience a enseñarle lo que significa el evangelio.
Mire, hemos practicado tan mal la predicación del Evangelio, hermano, que traemos a la gente a la iglesia para que se convierta. Nosotros los invitamos. Y con eso, ¿sabe lo que provocamos? Que mucha gente, hermano, se convierte. Como dijo un gran teólogo, el doctor René Padilla, se convierte, pero se convierten al sistema. Vienen y les gusta tanto el ambiente, y que me siento también, me abrazan, sabe que me preguntan cómo me llamo, me siento tan bien allá, así que voy todos los domingos. No han entendido nada, hermano. Pasan 2, 3, 4, 5 años, no han entendido nada del Evangelio, hermano, pero se sienten tan bien. Son felices los domingos. No, eso no puede pasar. Como dijo el doctor René Padilla, esa es una conversión espuria. Lo más probable es que esa persona, cuando enfrente un momento de dificultad, cuando enfrente un momento de prueba, cuando enfrente un momento de dolor, cuando llegue el momento que lo empiece a pasar mal, lo más probable es que esa persona se vaya de la iglesia, abandone el Evangelio, deje a Cristo, porque nunca ha entendido lo que significa la confesión de que Cristo es el Hijo del Dios viviente, el Todopoderoso, el Salvador de mi vida, pero que eso tiene que estar unido también a mi decisión como persona. Entonces, me parece a mí un poco delicado que algunos hayan separado la confesión de Pedro de la persona de Pedro. Pedro reconoce a Jesús como el ungido, como el Rey, como el Señor de su vida. Cuando alguien tiene esta confesión, cuando alguien hace esta confesión, es alguien que ya entiende. Mire, eso es lo que ustedes tienen que procurar. Que cuando ya alguien llega a hacer esta confesión, sea alguien que ya entiende cabalmente que su vida no puede seguir sin aceptar el señorío de Cristo sobre él. Porque nadie, dijo Jesús, que poniendo la mano en el arado y mira hacia atrás, es digno de mí. ¿Recuerda el pasaje ese cuando Jesús ya va camino a Jerusalén y aparecen esas personas que le dicen: Señor, yo te seguiré, pero déjame primero enterrar a mis padres que ya son mayores? Señor, yo te seguiré, pero mira, voy a vender los bueyes, voy a vender las cosas, voy a resolver mi problema económico y después te sigo. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Que eso a él no le servía. Que el que le sigue debe rendir su vida. Que el que le sigue debe negarse a sí mismo. Que el que le sigue debe ser capaz de morir a sus intereses. Aceptar el señorío de Cristo. Por eso la confesión de Pedro es una confesión tremendamente importante, pero esa confesión, hermano, tiene que nacer de un corazón rendido, de un corazón arrepentido, de una persona que ha entendido, hermano, el Evangelio, porque el Evangelio es esa buena noticia que le hace entender al ser humano que la vida no tiene sentido, que su existencia no tiene sentido si Cristo no se convierte en el Rey de su vida. Entonces, ojalá comunidad Casa de Gracia, por lo menos los presentes, puedan comprender esto. Comience a hablar de Cristo, pero comience a hablar acerca de Cristo. No hable de su iglesia. No le diga a la gente: mira, no te va a gustar. Hay unas hermanas que cantan tan lindo. No, sí. Capaz que le guste y se quede escuchando. El problema es que si cambiamos a las hermanas que cantan, el hermano se va a ir porque ya no están las hermanas que cantan. ¿Cuántas veces nos pasa? No, que ya no predica el pastor, ya está fome, ya no. Yo nunca entendí el Evangelio, nunca entendí lo que significa seguir a Cristo. Entonces tenemos que ser capaces de comunicar el Evangelio. La militancia.
Entonces no es solo una confesión, sino que también es militancia, es compromiso, es estar. Así como existe la forma de unirse a Cristo por medio de la confesión, también es necesario que para unirnos a Cristo nuestra vida esté comprometida. Para que exista iglesia en este mundo se necesita que existan personas comprometidas. Hermano, yo insisto en el pasaje. Pedro no solo tiene una confesión. Pedro, después de su confesión, llega a un compromiso. Capítulo 21 del Evangelio de Juan. No es necesario que lo busque, lo puede leer en su casa. Porque de seguro que este pasaje es un pasaje que usted conoce de memoria. ¿Recuerda usted cuando Jesús ha resucitado y se aparece a sus discípulos y toma desayuno con ellos, se come su pescadito asado, ¿cierto? Y después queda mirando a Pedro y le dice: oye, parece que te conozco, Pedro, ¿ah? Tú fuiste el que me negaste 3 veces. Entonces le dice Pedro: ¿me amas más que todos estos? Este es el Pedro que había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo de Dios, el Rey. Pedro, ¿me amas más que todos estos? Y le contesta Pedro: Filios, tes Christos. Te quiero, Cristo. Te quiero, ungido. Y Jesús le dice por segunda vez: Pedro, agapao, ¿me amas hasta tu dar tu vida? ¿Me amas hasta ser capaz de rendirte ante mí? Filios, Señor, te quiero. Y por tercera vez Jesús lo mira y le dice: Pedro, Filios. Te acudo, Jesús. Pedro, ¿solo me quieres? Jesús ya, Pedro ya sin poder más con la conversación, le dice: hoy da, Cristo. Tú lo sabes todo. Tú lo conoces todo. Tú sabes lo que hay en mi corazón. Tú sabes que lo que deseo es tomar mis redes y volver a la mar. Tú sabes que yo no puedo con esto. Tú sabes que yo no tengo capacidades. Tú sabes que yo no tengo recursos. Tú sabes que yo no tengo talento. Tú sabes que yo no tengo todo lo que se necesita para una misión tan grande como esta. Y entonces Jesús le dice: Pedro, apacienta mis ovejas. Bendito Señor. Jesucristo está buscando hombres y mujeres que no solo tengan una confesión de lo que eres, sino que también sean capaces de decirle: Señor, aquí está mi vida, tú lo conoces todo, tú lo sabes todo, pero aquí está mi vida rendida ante ti, Señor. Por eso no puedo separar la confesión de Pedro de la persona de Pedro. Es a Pedro al que Jesús le dice: apacienta a mis ovejas. ¿Saben que cuando uno llega al libro de los Hechos en el Nuevo Testamento, se da cuenta que Pedro es el que se convierte en el primer pastor de la iglesia, en el primer obispo de la iglesia, en el primer supervisor de la iglesia? Yo sé que los evangélicos tienen un conflicto con el problema católico. Mire, escuche bien, yo quiero que quede claro, yo sé que Pedro no fue el primer papa, hermano, yo lo sé. Pero Pedro fue la persona que entendió que para que exista la iglesia, tiene que también existir compromiso en nuestra vida. Amén. No basta solo con una confesión. No basta solo con decir que Jesús es el Hijo de Dios. Hay que creer que Él reina sobre mi vida. Hay que ser capaz de rendir nuestra vida a Él. Hay que ser capaz de comprometer también nuestra vida. Interesante el encuentro de Jesús con Pedro, porque lo convierte a Pedro en un hombre importante de la iglesia. Quiero por favor que busque la primera carta de Pedro. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 4 y 5. Primera de Pedro capítulo 2.
Fíjese que este texto podría ayudarnos a comprender que no se puede separar la confesión del compromiso. Quien confiesa a Cristo también debe tener compromiso en su vida con Cristo. Acerca de Él, piedra viva, que desecharon los edificadores. Vosotros también. ¿Qué dice Pedro que somos? Piedras vivas. Mire, acerca de Él, piedra viva que desecharon los edificadores. Se está hablando acerca de Cristo. Pero Pedro luego dice, vosotros también, ¿qué somos nosotros? Piedras vivas. Y piedras vivas, para que alguien podría leer el texto en voz alta, por favor, ¿podría ayudarme con eso? Versículos 4 y 5. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Eso es. Mire, amado hermano en el Señor, Pedro llega a comprender en esta experiencia de confesión y de militancia, de compromiso, llega a comprender que la iglesia no se puede construir solo sobre confesiones, sino que la iglesia se construye con personas que comprometen su vida en el servicio al Señor. Pedro llega a llamar a los creyentes piedra viva. Cosa importante en el edificio. Un miembro de una iglesia, hermano, una persona que se hace miembro de una iglesia, se vuelve una piedra viva, una persona que se vuelve importante en el edificio de Dios. Si hay algo que necesitamos remediar entonces en nuestras iglesias, es no solo acarrear gente que tenga una confesión acerca de Cristo, sino que también tenga un compromiso con Cristo. Dios quiere usar nuestra vida. Dios quiere usarnos a nosotros, hermanos, como personas. Dios no solo está interesado en nuestra confesión acerca de Él, sino también en nuestro compromiso acerca de Él. El mundo no va a comprender, hermano, la gloria de Dios. El mundo no va a comprender la salvación. El mundo no va a comprender el propósito de Dios, si no ve a su iglesia comprometida. Finalmente, lo tercero que me gustaría destacar es acerca de la autoridad de la iglesia. ¿Por qué es importante ser parte de una iglesia? ¿Qué valor tiene ser parte de la iglesia? Es porque la iglesia, hermanos, se convierte en una autoridad. No el pastor se convierte en una autoridad. Fíjese, analice el fenómeno de lo que está ocurriendo hoy. Hoy día tenemos iglesias que se reducen al ministerio de los ministros. Los demás son todos asistentes, pero no son miembros. Entonces uno hace la siguiente pregunta: si la iglesia tuviera que tomar una decisión con respecto a alguna situación moral, ¿quién es la autoridad? ¿Los ministros o la iglesia? Pedro, pondré en tu mano las llaves del reino. Pero no solo se lo dice a Pedro, no solo esta autoridad la tiene Pedro. Juan capítulo 20, versículo 23 enseña que también Jesús le dio esta autoridad al resto de sus discípulos. Y la carta de los Corintios y también Tesalonicenses enseña que esa autoridad fue traspasada a la iglesia. Toda la iglesia del Nuevo Testamento tiene la misma autoridad, la autoridad de atar y desatar. La iglesia, mire, escuche bien esto, la iglesia, hermano, está por sobre el Estado. La iglesia está por sobre el Estado. Romanos enseña que el Estado es el que tiene en su mano la espada para castigar al malo, para que se haga lo bueno, para construir leyes que estén al servicio de Dios y al beneficio de los hombres. Pero cuando el Estado falla con respecto a eso, cuando el Estado se
o no es permitido. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Hoy día estamos viviendo, hermano, y estamos entrando en una vorágine de decisiones que está haciendo nuestro gobierno, nuestro Estado y nuestros políticos. Pero la Iglesia, por sobre esas decisiones, tiene la autoridad para decir si eso está bien o está mal, si eso es aceptable o no es aceptable. Y esa autoridad la tiene la Iglesia. Le pondré un caso que seguramente muchos de ustedes conocen. ¿Recuerdan cuando en Chile no existía ley de divorcio? ¿Qué clase de gente llegaba a nuestras iglesias? Los arrejuntaditos. Seguramente los más jóvenes aquí no conocen esas expresiones vulgares. Llegaba una parejita a la iglesia y el pastor los llamaba: "Bueno, quiero conversar con ustedes. Ustedes son matrimonio". Y se miraban, ¿cierto? Ya con esa mirada uno ya sabía para dónde iba la misma. "No, pastor, lo que pasa es que nosotros estamos arrejuntaditos". Claro, porque como no existía ley de divorcio, anularse era tremendamente difícil. De hecho, anularse era mentir. Había que ir ante los tribunales, ¿cierto?, representado por un abogado que dijera que cuando nos casamos, ¿cierto?, me llevaron a la fuerza. Miren, no, yo fui forzado a casarme y entonces ya esa era causal de nulidad. Y 6 tipos, hermano, que tienen su oficina en los tribunales de justicia, decidían. Como este es un país católico que no acepta la separación del matrimonio, ¿cierto? 5 decían que no había posibilidad de nulidad y 1 decía que sí. O sea, no hay nulidad. Así que váyase para su casa y usted tiene que seguir con esa persona, porque no puede separarse. ¿Qué es lo que hacía? Se separaba nomás, hermano, y seguía rejuntadito con la otra señora. Y eso se venían a la iglesia, hermano. Oiga, hay cuadros estadísticos, ¿eh? El 80 y hasta el 90% de los miembros de nuestras iglesias pentecostales eran arrejuntaditos. Entonces los pastores estaban en un tremendo problema. Yo tuve la oportunidad de estudiar ese fenómeno. Como ustedes saben, yo estudié el movimiento pentecostal durante muchos años. ¿Saben qué? Pastores diciendo: es que no me atrevo a ponerlo a predicar al hermano porque él está rejuntadito nomás. Bueno, y si la ley no hay forma de que esa situación se resuelva, ¿quién tiene que resolverla? La iglesia. La iglesia. La iglesia es la que tiene la autoridad de atar y desatar. Es la iglesia que ante una eventualidad, escuche bien, ante una eventualidad de que ocurra algo con alguno de sus miembros, hermano, es la iglesia la que va a decidir si eso está bien o está mal. No el Estado, es la iglesia. Si alguien llega a nuestra comunidad con una situación compleja en su vida, que no puede resolverla de acuerdo a las leyes, pero es una persona con un buen testimonio, es una persona con una vida consagrada al Señor, ¿qué? ¿Lo vamos a tener marginado porque el Estado no lo permite? No. Nosotros, como miembros en plena comunión de la iglesia del Señor, vamos a decidir qué hacer con esa persona. Y si nosotros lo desatamos para que él sea libre y practique la fe libremente, entonces va a quedar desatado en la presencia del Señor. Eso enseña la Biblia, que la iglesia es una autoridad, pero la autoridad se ha traspasado de la iglesia a los pastores. ¿Por qué? Porque la iglesia ya no se compromete, porque en el fondo no existe iglesia. Existen asistentes. Mucha gente que viene a los cultos, canta y hasta opina, pero no se compromete. Entonces, finalmente, ¿quién tiene la autoridad? Solo el pastor. Entonces, ante cualquier caso, hermano, de moralidad, no hay forma de hacer nada. Ya se ha perdido. Se ha perdido el compromiso, se ha perdido la responsabilidad, se ha perdido el deber. La iglesia tiene el compromiso, el deber
de velar por esto, de velar por esta autoridad que el Señor ha puesto en sus manos. Y eso solo puede ocurrir, hermano, cuando haya gente verdaderamente comprometida. ¿Qué vamos a hacer con alguien que violenta el testimonio de la iglesia libremente y a conciencia? Y esto también son cosas que ocurren, hermano, en la iglesia y tenemos que saberlo. ¿Acaso no hay gente que deliberadamente atenta contra el testimonio de la iglesia, viviendo vidas ilícitas, no aprobadas por la palabra del Señor? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Tenemos que aceptarlo porque no tenemos norma. Ustedes. Yo solamente unido a ustedes como parte de la iglesia. Todos nosotros como miembros en plena comunión somos autoridad para decirle a un pastor, a un obispo, a un evangelista, a un apóstol o a quien sea, que si su vida no está de acuerdo a la palabra del Señor, nosotros le pedimos que se corrija, se arrepienta y cambie o se vaya. Y eso ustedes pueden hacer, porque tienen la autoridad de Dios para hacerlo. La iglesia no es un club. La iglesia no es el club al cual lo invitamos con alguna oferta para que usted venga y le damos su tarjeta de membresía para que usted pertenezca al club, le damos incluso una chapita para que usted se la ponga aquí. No. La iglesia es mucho más serio que eso, es mucho más importante que eso. Por lo menos eso es lo que nos enseña la Biblia. Mire Mateo capítulo 28, versículos 18 y 20, por favor. Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, yendo, estando, pasando, hagan, ¿qué cosa? Discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Una persona que se parece a Cristo. Por lo tanto, Jesús dijo que Él tenía toda autoridad y que esa autoridad la ponía en nuestras manos. Me está escuchando, ¿verdad? Esa autoridad la ponía en nuestras manos para que nosotros, con la autoridad de Cristo, hiciéramos a las personas, las convirtiéramos en parecidos a Cristo, en discípulos. ¿Y cómo se hace una persona discípulo? Enseñándole, dice el texto, enseñándole que guarde todas las cosas que Él ha mandado. Hermano amado en el Señor, la autoridad de Cristo está puesta sobre nosotros. La autoridad de Cristo está puesta sobre usted para que usted haga a otros discípulos, para que usted haga a otras personas parecidas a Cristo, haga de otras personas gente que pueda y comprenda lo que es el Evangelio. Ojalá eso se convierta en un compromiso, hermano, en su vida. Hermano, hay algo que debe cambiar entre nosotros como comunidad y es la preocupación por las personas que vienen a nuestra iglesia, para que esas personas lleguen a comprometerse con el Evangelio y con Cristo. Y eso va a depender de su trabajo. Transformemos esa realidad, hermano. No es posible que gente llegue a las congregaciones, a las iglesias, que escuche el culto, escucha la palabra y de pronto ya esa persona desaparece porque nadie se ha preocupado. Y después tenemos esa actitud, no, que debería venir, debería, pastor, usted la llamó, como si solo fuera mi responsabilidad. Todos nosotros tenemos la autoridad de Cristo para hacer que las personas que vienen a la iglesia se conviertan en discípulos de Cristo. Pero esa autoridad trasciende, hermano. Mire lo que dice Mateo 18, 17. Mateo capítulo 18, verso 17. Dice que si alguien es desobediente y no escucha a la iglesia,
Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia, y si no llega a la iglesia, denle por gentil y publicano. O sea, si alguien se une a la iglesia y no quiere ordenar su vida de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, dice la Biblia que la iglesia tiene la autoridad para decidir si esa persona, mire, escuche bien, quiero que entienda muy bien este concepto. Nosotros como iglesia no vamos a decidir si él sigue siendo cristiano o no. Lo que nosotros vamos a decidir es si lo respaldamos o no como creyente. Lo que la iglesia hace, hermano, cuando separa a alguien de la iglesia y lo tiene por gentil, lo que está haciendo es diciendo: nosotros no tenemos nada que ver con esa persona. Lo que haga esa persona con su vida no tiene nada que ver con nosotros. ¿Me entiende? Eso significa separar a alguien de la comunión del cuerpo de Cristo. Vea 1 Corintios capítulo 3. Cometí un error con la cita, pero se la quiero citar, se la quiero hablar. Es el pasaje, me parece que es el capítulo 5 en realidad, de 1 Corintios. Es el pasaje donde Pablo habla acerca de un muchacho que había estado viviendo en una relación marital con su madrastra. Probablemente su padre había muerto. Él está viviendo en una relación de matrimonio con su madrastra y es miembro de la iglesia, y entonces Pablo le dice: ¿cómo es posible que no haya entre ustedes ninguno maduro? ¿Cómo es posible que no haya entre ustedes alguien completamente lúcido como para darse cuenta que esto está reñido con las prácticas del evangelio? Al tal, yo ya lo tengo fuera de la iglesia, así que reúnanse ustedes y mi espíritu, dice Pablo, con ustedes. Cuando dice espíritu no se refiere a que él iba a levitar y iba a aparecer allá, no, se está refiriendo a su sentir, a su decisión. Mi decisión ya está tomada y está con ustedes, yo los respaldo. Tomen altar y mándenlo al infierno, a ver si con la llama del infierno salva su alma. Por el sufrimiento de la vida, por el estar separado de la comunión de Cristo. Hermano, la iglesia es un asunto serio. Ser parte de una iglesia es un asunto serio. Pero nosotros hemos rebajado tanto el valor de la iglesia, hermano. Hemos rebajado tanto el valor de la comunidad de creyentes, que la iglesia finalmente se ha convertido en ese parquecito de entretención. ¿No le gusta la tacita? Cámbiese a la concubina. ¿No le gusta la concubina? Súbase a la montaña rusa. ¿No le gusta la montaña? Le inventamos un jueguito para que se quede. Mire, hermano, iglesias donde incluso ofrecen cargos para que el hermano no se enoje, no se vaya. Bueno, la iglesia del Señor ha terminado rogándole a la gente para que sea parte de la iglesia. Yo quisiera que usted comprendiera esta tarde que ser parte de la iglesia es un privilegio tremendo. Ser parte de la iglesia también es un compromiso. Ser parte de la iglesia también es una responsabilidad. Miren lo que dice Tito capítulo 3 versículo 10. El que causa división después de amonestarlo un par de veces, ¿qué dice Tito? Deséchenlo. La iglesia después de amonestar, después de exhortar, después de reprender, después de enseñarle, después de corregir a esa persona, si esa persona insiste en hacer problemas al interior de la iglesia, deséchenlo. Pero nosotros funcionamos al revés. Oye, no te vayas.
Oye, no te enojes, mira, busquemos la solución, si no le conté a los demás lo que estáis haciendo, que nadie sepa y así, llevamos la fiesta en paz. Mira, hermano, déjame decirte algo. Cuando una iglesia comienza a tomar la autoridad que Dios le ha dado, comienza a volverse una iglesia de bendición. Cuando una iglesia, hermano, comienza a tomar lo que la palabra del Señor dice y comienza a vivirlo, entonces la iglesia comienza a volverse una iglesia que realmente bendice. Que realmente, hermano, puede corregir la vida de alguien. La gente que viene a la iglesia, hermano, viene con una vida afectada por el pecado. La gente se une a la iglesia con una vida afectada, hermano, por el orgullo, por la vanidad. Nadie, hermano, está dispuesto a que alguien le diga, mira, corrige tu vida. Hermano, mira, deja lo que estás practicando. ¿Sabe? La iglesia se ha vuelto un grupo de personas tan individuales, extremadamente respetuosos. Soy tan respetuoso que no le voy a decir al hermano que lo que está haciendo es pecado. Yo sé que es ladrón. No va a estar la mía. No hay problema. Claro que es nuestro problema. Claro que es nuestro problema. Y ese es el problema de todos nosotros. Porque Él está unido a la iglesia y nosotros somos responsables de que esa persona cambie. No es Pablo el que escribe una de sus cartas y dice, si tienen entre ustedes a uno que no trabaja, que antes se dedicaba a robar y vivía de eso, entonces enséñele a este que aprenda a trabajar para que tenga que comer y tenga también algo que compartir. La iglesia tenía la responsabilidad de enseñarle al que robaba que debía dejar de hacerlo y que debía cambiar de vida. Pero hoy día, ¿qué es lo que hacemos? Nos hacemos ciegos ante la realidad del otro. Entonces nos importa cómo está viviendo, no nos importa lo que está haciendo, nos volvemos una iglesia light, nos volvemos una iglesia buena onda, nos volvemos hermanitos que estamos de acuerdo con todos, somos tan tolerantes, aceptamos la diversidad, pero de pronto a extremo, hermano. Entonces empezamos a aceptar que el pecado comienza a reinar en nuestra vida. Y el pecado remanente que viene en nuestra naturaleza, a pesar de que Cristo nos ha perdonado, recuerde que siguen habiendo pecados remanentes en nosotros, porque nuestra naturaleza está afectada por el pecado. Y incluyo en esto también la naturaleza del pastor. Entonces el pastor tiene que saber que tiene, 40, 60, 80 o combinando su vida. Y entonces tiene que vivir su vida de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Porque la iglesia es autoridad. Y también la iglesia podría llamar al pastor y decirle, pastor, venga, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con su vida? ¿Por qué hoy día tenemos ministros, hermanos, que hacen y deshacen con su vida? Y hacen y deshacen con sus decisiones sobre la iglesia. Porque la iglesia no ha tomado la autoridad que le corresponde. Porque la iglesia no ha tomado el rol que le corresponde. Quisiera que entendiera esta tarde, hermano amado en el Señor, si usted es miembro en plena comunión de la iglesia, entonces usted tiene la autoridad que dice la Biblia para corregir las situaciones que son incorrectas. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Quisiera concluir mi sermón esta tarde. Quizá escuche esta expresión, hermano, muchas veces salir de mi boca. Las iglesias se han convertido en parque de entretenciones. Ya lo mencioné recién. Somos capaces de inventar cualquier cosa, hermano, con tal que el hermanito o la hermanita se quede. Le rogamos a la gente. Ay, pero no, mira, no te vayas, no te enojes por eso. Solucionémoslo, veamos. No, eso tenemos que corregir. Eso no está bien. No está bien, hemos sido engañados, hermanos. Hemos sido engañados por algunas verdades que inventó el diablo, aunque es padre de mentira. Pero inventó cosas. Inventó, por ejemplo, que se puede vivir la vida cristiana sin pertenecer a una iglesia. O que, peor aún, yo lo he escuchado, incluso de un pariente que tengo. No, mi comunión con Dios no ha cambiado, ¿eh? Lo que pasa es que yo no me congrego. Mentiroso. El que dice que ama a Dios y no ama a su hermano.
falso. No se puede tener comunión con Dios de quien no se sienta a la mesa del Señor para que Dios ministre a su vida. Porque recuerde que la palabra y los sacramentos son medios de gracia. Y quien no participa de los medios de gracia no puede ser vivificado. Porque si no, entonces la Biblia estaría mintiendo. La Biblia dice que Él nos tomó y nos hizo parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, aquel que dice, porque yo no soy oreja, no soy del cuerpo, ¿acaso por eso, dice en forma irónica Pablo, acaso por eso no sea del cuerpo? ¿Acaso porque se queda en la casa y dice, no, yo no lo voy a hacer porque yo quería hacer esta otra cosa y no me dejan hacer eso? Entonces, mire, está equivocado, porque la Biblia dice que nadie puede llevar fruto si no está unido a la vid. ¿Y quién es la vid? Cristo. ¿Y qué dice Efesios que es Cristo? Cabeza de la iglesia. ¿Y qué dice Pablo acerca de la iglesia? Capítulo 4 de Efesios. Dice que la iglesia son miembros que están unidos por coyunturas y ligaduras que van formando un cuerpo que está sujeto a la cabeza. Amado hermano en el Señor, ser miembro de una iglesia es algo importante. Ser miembro de una iglesia es algo que trae consigo responsabilidad, deberes, obligaciones, pero también privilegios que vienen de parte del Señor generalmente. Incline su cabeza. Gracias. Bendito Señor. Te damos gracias, Señor, porque hoy podemos hablar acerca de lo que tu palabra enseña de ser la iglesia. De lo que tu palabra nos enseña acerca de cómo ser iglesia, Señor. Es verdad, vivimos tiempos, Señor, tremendamente difíciles. Vivimos tiempos, Señor, en que mucha gente vive una vida sin comprender esto, sin unirse a la iglesia, sin ser parte de la iglesia local, solo pensando, Señor, que pueden vivir una relación contigo, desunidos del cuerpo, separados de la comunidad administradora. Señor, permítele a esta comunidad, a esta iglesia, madurar esta palabra, Señor, en su vida. Crecer, Señor, con respecto a lo que la Biblia enseña de lo que significa ser iglesia. Es que nosotros, Señor, tenemos responsabilidades, tenemos deberes, tenemos obligaciones. Señor amado, si queremos que el mundo te conozca, si queremos que el mundo conozca tu palabra, si queremos que el mundo conozca tu evangelio, necesitamos nosotros, Señor, saber quiénes somos. Y lo que somos, Señor, somos tu iglesia. No solo somos personas que te hemos confesado, sino personas que hemos comprometido nuestra vida, Señor, para vivir de acuerdo a tu palabra. Bendice esta comunidad de creyentes. Bendice esta palabra en sus corazones, en sus vidas. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.